Todos en vivo aquí. Ya voy a grabar porque siempre me gusta revisar un poco qué es lo que dije, sí, hacer una retroalimentación, luego mejorar y luego pues compartir ciertas cosas que posiblemente no pueda topar en esta charla. Este es un libro muy, muy interesante. Vamos a topar este libro que se llama Hábitos Atómicos, ¿sí? Me confirman si ven mi pantalla, ¿ya? Ahí ya deberían ver mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirma alguien, porfa, en el chat? Perfecto. Muchísimas gracias. Ya. Miren, vamos a ver este libro que se llama Hábitos Atómicos. Sí, este es un libro de desarrollo personal. Y cuando tú escuchas hábitos atómicos, ¿qué te imaginas? Sí, contéstenme ahí en el chat. ¿Qué te imaginas hábitos atómicos? Yo cuando escuché hábitos atómicos decía como que algo va a estallar, como que algo va a explotar, ¿sí? Y este libro menciona que pequeños pasos pueden llevarte a una transformación, ¿sí? A veces la gente dice, yo quiero transformar mi vida, ¿sí? Y yo siempre les digo, si tú quieres transformar tu vida, tienes que dejar de ser tú. Tienes que cambiar muchas cosas. Pero a veces la gente dice, pero ¿por qué tantas cosas hay que cambiar? Pero lo que no saben es que hay que cambiar pequeñas cosas, ¿sí? Ustedes han escuchado en algún momento que los barcos, los buques, tienen una aleta de compensación, ¿sí? ¿Qué es una aleta de compensación? ¿Alguien sabe qué es una aleta de compensación? ¿Alguien que sepa ahí de barcos y eso? No, bueno, les voy a contar qué es una aleta de compensación. Imagínense en un barco, ¿no? Un barco muy grande. Para mover al barco, ¿qué necesitamos? Necesitamos el timón, ¿cierto? Justo ahí nos pone Luis, es lo que hace que el barco gire. Pero ustedes se han imaginado, este timón solo mueve una aleta, ¿sí? Una aleta como, digamos, la aleta del tiburón, ¿ya? Si tú quieres girar a la derecha, esta aleta solo gira un poco, pero el barco empieza a girar en una dirección y pronunciadamente. La aleta de compensación significa que un pequeño giro podría cambiar algo grande. Lo mismo hacen los pequeños actos, las pequeñas actitudes, incluso lo que tú estás compartiendo con las personas o lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces mucha gente dice, estamos viviendo cosas difíciles en el mundo, hay delincuencia, pero ¿quiénes estamos siendo nosotros para cambiar ese mundo? Nosotros podríamos hacer la diferencia solo con una actitud distinta, ¿sí? Entonces, una pequeña acción puede mover algo muy grande. Esta aleta de compensación, ustedes pueden buscar, hay un video de hecho que se llama aleta de compensación donde muestra que una actitud de una persona podría cambiar grandes cosas. ¿Sí? Déjenme aceptar, todavía tenemos personas. Sí, entonces los hábitos atómicos que me contestaron por aquí, a ver, el poder de una acción, los átomos son pequeñas, son cosas pequeñas que cambian tu vida, correcto. Resultados expansivos, algo súper grande, resultados grandes, algo poderoso. Sí. Y aquí nos dice este autor que pequeños cambios pueden conducir a grandes transformaciones. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú has querido iniciar, no sé, una rutina de ejercicio, ¿ya? Mejorar tus hábitos alimenticios, mejorar la lectura, mejorar tu estado financiero, ¿sí? ¿Cuántas veces has querido hacerlo? Pero mucha gente se desanima en el camino, ¿sí? Pero nadie nos ha dicho que con pequeños pasos tú puedes ir modificando tus comportamientos y eliminando ciertos hábitos, ¿sí? Entonces, este libro habla sobre aquello. Mira, vamos a conocer un poquito al autor, ¿sí? ¿Por qué yo debería leer este libro? Yo no gano nada haciéndole publicidad al autor, pero quise topar este tema porque es importante saber a quién voy a leer. Siempre cuando tú vayas a seguir a alguien o quieras dejarte de educar por alguien, tú tienes que saber
escoger bien el mentor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero bajar de peso y, no sé, la nutricionista a la que yo visito está gordita, ¿crees que tú deberías hacerle caso? Pues posiblemente no, ¿no es cierto? Si por ahí alguien me quiere entrenar físicamente y también está gordito, yo no le veo que tiene resultados en su estado físico, tampoco debería seguirle. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros escojamos bien al mentor, ¿sí? Bien al mentor. Entonces, James Clear es un especialista en formación de hábitos de larga duración, ¿sí? Su web mueve más de 2 millones de vistas, ¿sí? Mensuales y obviamente tiene un bestseller. Su libro es un bestseller. Él ha diseñado varios hábitos y él es contratado por algunas multinacionales para desarrollar y mejorar hábitos en ciertas empresas e incluso en algunos deportistas de alto rendimiento, ¿sí? El libro nos propone una nueva manera de construir hábitos. ¿Ya? Expone que ciertos pequeños hábitos, ciertas conductas podrían conectarnos con la posibilidad de cambiar definitivamente nuestra vida o nuestro estilo de vida. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sí he aplicado muchas cosas de este libro y de muchos otros, ¿no? Al final les voy a dar un poco algunos libros que yo podría recomendarles que impactaron mi vida de forma positiva y que me cambiaron algunos hábitos que tal vez no los tenía y que también me implantó el contexto, ¿no? Entonces, al final les voy a dar estos libros. Miren, para ser extraordinario no se necesita mucho. ¿Ustedes cuántas veces se han preguntado y ven a la gente exitosa y dicen, ¿cuál es la diferencia de esa persona conmigo? ¿Sí? Para ser extraordinario no requieres hacer mucho, solo requieres hacer algo extra de lo que los demás no están dispuestos a hacer. En este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? ¿Qué está haciendo en este momento? Una persona normal, tradicional. ¿Qué está haciendo? Novelas, ¿qué más? Noticias, redes sociales, descansando, viendo películas, dormir, Netflix, ¿qué más? Ya. ¿Y ustedes creen que todo eso está sumando? Entretenerse. Lo normal, dicen, viendo redes sociales. TikTok, ya, perfecto. Miren, una persona que es extraordinaria no requiere mucho. Y una persona extraordinaria es igual que nosotros, idéntica. ¿Sí? Es de carne y hueso primero, tiene los mismos sentidos que nosotros, pero elige hacer algo que sume y que no reste. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para volverte extraordinario? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tú te lees todos los días, eh, no sé, 2 páginas de un libro, todos los días, y lo repites por 30 días, ¿sí? Al final, pues te habrás leído 60 páginas. Y en un año, quizá te hayas leído 4 libros, versus una persona que no está haciendo nada. ¿Habrá o no habrá diferencia? Claro que sí, ¿verdad? Y posiblemente tú te conviertas en una persona extraordinaria porque tienes nueva información. Nueva información. Entonces, para convertirse en extraordinario no requerimos mucho. Solo requerimos hacer algo extra de lo que normalmente la gente no está haciendo. A mí me gusta topar mucho los judíos. La gente que asiste a mis charlas sabe que hablo mucho de los judíos. ¿Y por qué hablo de los judíos? Soy judía, ¿sí? Y hablo mucho de esta cultura porque ellos a los latinos nos dicen, nos llaman borregos, dice, ¿sí? Borregos. ¿Por qué? Porque si las personas van alguien va a la derecha, todos van a la derecha. ¿Sí? Si alguien quiere ir a la izquierda, todos a la izquierda. Si sale el pantalón de moda, todos al pantalón de moda, ¿sí? Entonces se convierten también en consumismos, ¿ya? Entonces
¿por qué nos dicen los judíos que somos borregos? Porque la gente no piensa, dice. La gente se deja convencer. Cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos y te conviertes en un pensador, nadie te va a convencer de lo que te digan, sino que tú vas a tener el discernimiento de elegir si es bueno o malo, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. ¿Tú qué eres? ¿Eres un seguidor o eres un líder? ¿Quieres dejarte todavía influenciar por lo que te dice el contexto, por lo que te dice la sociedad, por lo que te dice las redes sociales? Ni bueno ni malo, cada quien elige, ¿no? Por eso es un libre albedrío. Libre albedrío. Todos elegimos lo que nos une, ¿sí? Pero si tú pudieras escoger algo diferente, ¿lo harías? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque todos queremos ser extraordinarios. Y recuerden que todos hemos venido a cumplir un propósito, el propósito de Dios, ¿sí? Em, Dice que hay 2 días importantes en la vida del ser humano. El primero, cuando nace. Y el segundo, cuando tú encuentras tu propósito de vida. ¿Para qué viniste a la tierra? ¿Sí? Y para mí se volvió como una pregunta existencial. Yo decía, ¿cuál será mi propósito de vida? ¿Cuál será mi propósito de vida? ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo algunos talleres, encontré mi propósito de vida y ahora pues comparto un poco lo que he aprendido porque también Dios te va a preguntar, ¿no? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus dones? Y si tus dones están estancados, tú mismo no te vas a hacer a sentir feliz, ¿sí? Ni siquiera es por lo que diga la gente, sino es que tú no te vas a sentir feliz. ¿Cuántas veces ustedes han sentido como un vacío en su corazón? Y dices, bueno, tengo familia, tengo casa, tengo comida, tengo todo, pero mi corazón está vacío. Posiblemente porque todavía tú no estás cumpliendo el propósito para el que fuiste creado. Y cuando tú encuentras ese propósito, también te conviertes en extraordinario. ¿Sí? Pero cuando tú vas por la calle, por ejemplo, y le preguntas a las personas, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Cuántas personas te contestarían? Muy pocas, ¿sí? Muy pocas. Yo alguna vez me quedé un poco desconcertada porque yo me preguntaba, ¿cómo una persona se convierte en extraordinario? Cuando tiene algo que le mueve, algo fuerte que le mueve. ¿Por qué te movería a ti, por ejemplo, no sé, llevar una vida saludable? ¿Qué te movería a ti buscar nueva información? ¿Qué te movería a ti a ayudar a las personas? ¿Sí? Entonces hay un porqué detrás. Para volverte extraordinario siempre va a haber un porqué. A veces vivimos en automático, ¿ya? Los judíos dicen eso. Son borregos, ¿por qué? Porque la gente vive en automático. Entonces, es importante que nosotros empecemos a despertar, tengamos un despertar de conciencia, ¿sí? Y por eso es importante hacer una introspectiva. Hoy yo voy a tratar de hacer una introspectiva de qué es lo que tú deberías tomar en cuenta para que vayas aplicando ciertos hábitos positivos que pueden desencadenar algo diferente en tu vida, ¿sí? Esta es una elección, es libre albedrío, es una decisión personal de cada uno de nosotros, ¿sí? Déjenme leerles un poquito. Sí, casi nadie, ¿sí? Si tú preguntas en la calle, casi nadie te va a contestar. El propósito debe ser espiritual, debe partir de identificar tus dones y ponerlos al servicio. Correcto, así es. Pero a veces la gente, cuando tú le dices, oye, ¿cuáles son tus dones? ¿Sí? Y vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuáles son tus dones? A la gente le cuesta reconocerse sus dones. ¿Ya? ¿Cuáles son tus dones? ¿Eres cordial? ¿Eres sociable? ¿Eres inteligente? ¿Eres disciplinado? ¿Sí? Hay mucha gente que no se reconoce sus propios valores, sus propios dones. Pero si tú no reconoces tus propios valores, ¿cómo te vas a convertir en extraordinario? De hecho, nosotros desde el principio ya nacimos con eso, ¿no? Somos extraordinarios porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios no creo que se equivoque.
¿O ustedes creen que se equivoca? No, no se equivoca, ¿cierto? Y bueno, aquí eran algunas preguntas que yo me hacía, ¿sí? ¿Cómo son y qué hacen las personas extraordinarias? ¿Cómo son y qué hacen las personas extraordinarias? Entonces, empecé a buscar un poco, empecé a leer gente extraordinaria, cómo lo lograba, qué hacía, cuáles eran los hábitos. Eh, yo no tenía, por ejemplo, a alguien como un referente, ¿no? Entonces, empecé a buscar, ¿ya? Y la definición más clara que encontré primero, son personas de carne y hueso como tú y como yo, que empezaron como tú y como yo. ¿Sí? Y que muchas de esas personas que ahora son exitosas tuvieron desafíos. ¿Quién de ustedes no tiene desafíos? ¿Quién no tiene desafíos? Creo que todos. Todos tenemos una historia que contar, ¿cierto? Todos, ¿sí? Pero una de las características importantes que tiene una persona extraordinaria es que elige cosas positivas para su vida y que sobre todo es resiliente. Y esa persona, miren, aquí está la definición, ¿no? Que una persona extraordinaria solo hace cosas extras de lo que una persona ordinaria no haría. ¿Sí? Así te conviertes en extraordinaria. Yo dije, qué loco. Entonces me empecé a preguntar, ¿soy ordinaria o soy extraordinaria? ¿Estoy haciendo algo adicional o no estoy haciendo algo adicional? ¿Sí? Y empecé a evaluar 4 áreas de la vida. ¿Sí? Y las personas que tengan ahí una libretita, un cuaderno, empecé a evaluar cómo estaba mi vida en 4 áreas. Mente, ¿sí? ¿Cómo estaba mi mente? ¿Cómo estaba mi cuerpo? ¿Ya? ¿Cómo estaban mis finanzas? ¿Y cómo estaba mi espíritu? ¿Sí? Mente, cuerpo, espíritu y finanzas. Y luego de un proceso, entendí que las finanzas eran solo consecuencia de lo anterior, mente, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Entonces empecé a evaluarme. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué le estoy poniendo a mi mente? Le pongo cosas positivas, le pongo cosas negativas y empezar a hacer un ejercicio también. Empecé a ponerme una alarma en mi teléfono, cada hora, ¿sí? Y mi teléfono sonaba y en ese momento yo tomaba conciencia de mis pensamientos y empecé a hacerme una bitácora. ¿Cómo está mi pensamiento hoy? Recuerden que nosotros tenemos como 70,000 pensamientos y con la persona que más hablas eres tú, ¿sí? Tú conversas todo el tiempo contigo, pero ¿qué te estás diciendo? ¿Te estás diciendo cosas positivas o te estás diciendo cosas negativas? Entonces empecé a hacer un análisis de quién era, ¿ya? Y cada vez que sonaba mi alarma, me tomaba conciencia de lo que estaba pensando y al principio me asusté un poco. Me asusté un poco. ¿Por qué? Porque tenía muchos pensamientos tristes, muchos pensamientos de melancolía, muchos pensamientos negativos, ¿sí? Y una semana que hice mi bitácora me di cuenta que mis pensamientos eran positivos, ¿sí? Y luego también entendí que si hoy, por ejemplo, tú no tienes la vida que tú quisieras o no eres feliz con la vida que tú quieres, es la construcción de tus pensamientos lo que tienes hoy. ¿Sí? Todo lo que tú tienes hoy es una construcción de 3 años atrás. Entonces empecé a tener control de mis pensamientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente extraordinaria tiene pensamientos positivos, tiene pensamientos de alegría, tiene pensamientos propositivos. Entonces empecé a investigar cómo piensan estas personas, qué hacen cuando tienen una dificultad. Y cada vez que yo encontraba un pensamiento, empecé a hacer otro ejercicio, ¿no? Y este ejercicio era empezar a agradecer. Y yo había escuchado un montón de veces que decían que la gratitud es la llave de la abundancia, la llave de la abundancia. Y yo decía, ¿por qué será?
¿sí? Cada vez que me llegaba un pensamiento, empezaba a agradecer por algo. Un pensamiento negativo yo lo giraba. Y de hecho, la gente que todavía asiste a mis charlas, a la gente que entreno, siempre le digo, cuando tú tengas un pensamiento negativo, gíralo. ¿Cómo? Agradece por algo, ¿sí? Porque los desafíos que tienes hoy es el sueño de alguien más, ¿sí? Esta es una frase que yo leí en un libro de Napoleón Hill, que dice que los desafíos que tú tienes hoy es el sueño de alguien más. Si, por ejemplo, no puedes pagar tu casa, hay personas que sueñan con tener una casa. Si tal vez no te puedes pagar el cole de tu hija o de tu hijo, muchos niños no estudian. Es el sueño de alguien más. Y agradece, ¿sí? Y las personas extraordinarias son súper resilientes. No se desaniman fácilmente. ¿Cuántas veces tú te has desanimado para alcanzar esa meta que querías? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes incluso se han puesto una meta y han bajado la meta? Porque dices, parece que no la voy a alcanzar. Quien juega a perder siempre va a perder. Pero la gente extraordinaria siempre juega a ganar. Y si no gana, aprende. ¿Sí? Es importante que nosotros empecemos a hacer una introspectiva de quién soy hoy. Y no hay que castigarse, ¿no? No hay que castigarse de quién eres tú hoy. Es importante que tú empieces a analizarte, por eso también en la escritura, en la Biblia, nos dice, conócete a ti misma. ¿Cuántas veces tú tienes un tiempo de ti para ti? Estas personas extraordinarias tienen espacios donde se conocen, donde se analizan, minutos de silencio. ¿Cuántas veces tú estás en silencio? Cuéntenme ahí. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Si no están aprendiendo, me avisan. A ver, ¿quién está aprendiendo? Sí, Natalie, sí. Chévere. Muy bien. Genial. Verán que el speaker quiere también que le den un feedback ahí para, pues, seguir mejorando, ¿no? Ir compartiendo más información de la que tenemos. Entonces, en resumen, como les decía, empecé a hacer un análisis de estas áreas de mi vida, ¿sí? Cómo estaba mi mente. Luego empecé a analizar cómo estaba mi cuerpo. No me gustaba, ¿sí? Estaba más gordita. Físicamente no me veía tan bien. Y la gente ahora me dice, Berito, te has quitado 10 años de encima. ¿Por qué? Porque empecé a alimentarme correctamente, empecé a ejercitarme, pero también empecé a tener una paz mental, ¿sí? Ya, entonces, pensamientos positivos, empecé a cambiar mis pensamientos negativos por pensamientos positivos, empecé a conocerme más, a hacer una introspectiva y mejorar, ¿no es cierto? Mente. Luego en mi cuerpo, ¿sí? Empecé a ver cómo me estaba alimentando, ¿sí? Alimentándome y me di cuenta que no hacía ejercicio. Yo venía de una, de un hogar que no vi que nadie hacía ejercicio, pero no quiero culpabilizar, ¿no? Sino que dije, a ver, si nadie me enseñó a hacer ejercicio, yo tengo que aprender, ¿sí? Y hay un libro que mucha gente sabe que es el libro que me salvó la vida, ¿sí? Y quizá en alguna otra charla yo pueda compartir por qué me salvó la vida. Y este libro se llama Mañanas Milagrosas. Y en este libro yo aprendí algo, ¿sí? Yo muchas veces yo me sentía deprimida, tenía depresión por algunas circunstancias en mi vida. Déjeme, sí. Y, y en este libro, el autor se encuentra con un amigo y él le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me encuentro triste, estoy cayendo en depresión. Y el amigo le dice, ¿y cómo está tu deporte? ¿Sí? Y le dice, ¿por qué no intentas correr? Le dice, no, yo no he hecho ejercicio hace muchos años. Y ¿cuántos de nosotros no han hecho ejercicio en años? Ahí cuénteme también. Y este autor, ¿sí? Le dice que pues él no estaría dispuesto porque no ha hecho ejercicio hace muchos años y su amigo lo anima a que haga 20 minutos de trote.
¿Por qué no inicias en la manzana de tu casa? Le dice. Y luego de ciertos días empieza a hacerlo un poco más largo. Eso para mí fue como que un clic. Yo decía, para hacer ejercicio creo que toca ir al gimnasio y yo no sé cómo hacer ejercicio. Y miren que ya había internet, ¿no? Ya había YouTube y si tú algo no sabes, pues lo buscas en YouTube y lo encuentras. Pero era mi mente la que me boicoteaba. ¿Y cuántas veces nuestra mente nos boicotea? Nos desanima de hacer algo diferente, de empezar una nueva meta, de empezar un nuevo sueño, de empezar un nuevo plan. A mí me ocurría, ¿sí? Entonces, eso fue para mí como un clic. 20 minutos, dije. Yo creo que sí puedo sacar 20 minutos. Empecé 20 minutos. Al principio caminaba, luego empecé a correr. No jalaba 1 kilómetro, no jalaba 1 kilómetro. Y la gente que le cuento mi historia siempre se ríe conmigo, ¿no? Porque les digo, no jalaba. Yo corría medio kilómetro y sentía que me ahogaba. Y luego al otro día que me quería levantar, mi cuerpo me dolía. Me dolían hasta las uñas, todo. ¿Sí? Porque la mente siempre te quiere boicotear. La mente cuando está cómoda y cuando tú le empiezas a forzar, te dice, oye, no, está más rica la cama, mejor duerme, mejor, ¿sabes qué? Te está doliendo los pies, las piernas, todo, me dolía todo. Pero yo elegí ponerme mejor físicamente, quería estar saludable. Sí, entonces son cosas, eran estos pequeños hábitos atómicos, ¿sí? Que fueron detonando algo diferente en mí, fueron detonando. Y yo me di cuenta que cuando hacía ejercicio tenía más lucidez, ¿sí? Podía concentrarme mejor, tenía más energía y eran solo 20 minutos. Era transformador, ¿sí? Y empecé a buscar, como les decía, a las personas extraordinarias y ellos también tienen una rutina de ejercicio. Y luego empecé a analizar mi parte espiritual, cómo estaba mi conexión con Dios. Si tú no crees en Dios, puedes creer en algo, en las energías, en el espíritu, no lo sé, pero tú debes tener una conexión espiritual. Esa parte es importante. Sí, porque nosotros somos energía, somos espíritu, somos conexiones, somos vibraciones. Entonces, tú debes creer en algo. ¿Cómo está esa relación con ese ser creador? ¿Sí? Entonces, yo empecé a darme cuenta que tenía una relación, ¿sí? Pero tal vez esa relación debía mejorar. Entonces empecé obviamente no se puede equilibrar todo, hay que desequilibrar unas para volver a equilibrar otras. Y luego empecé a enfocarme también en mis finanzas. Empecé a evaluar cómo están mis finanzas, empecé a mejorar, a desarrollar habilidades, a hacer un presupuesto, en fin, ¿sí? Pero empecé a hacer cambios pequeños. Entonces, para volverte extraordinario no requieres leerte 10,000 libros, sino empezar a hacer algo distinto. ¿Sí? ¿Quién está dispuesto a hacer algo distinto? Ahí escríbame. Sí, sí, Carmita. Hal Elrod. Ajá, de Mañanas Milagrosas. Hay que hacer un club de las Mañanas Milagrosas. ¿Quién se levantaría a las 5 para hacer unas Mañanas Milagrosas? Bueno, si tenemos quórum, lo podemos hacer. Sí, importante descubrir qué es lo que la gente extraordinaria hace la diferencia y por qué estas personas siempre llegan a ser top. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en su círculo, siempre hay alguien que llega a ser top. A ver, leamos. Ah, sí, miren, tenemos mucha gente que se levantaría a las 5 para hacer mañanas milagrosas. Súper. Bueno, lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar. Estas personas no pierden el tiempo, ¿sí? Porque recuerden, a veces damos por hecho que el tiempo siempre va a estar, ¿sí? ¿Quién de ustedes se ha puesto a pensar que cada día que nosotros tenemos es un día menos de vida? El tiempo es lo único que no puedes recuperar. ¿Y cómo estás viviendo tu tiempo? ¿Sí? Las personas exitosas no procrastinan, ¿sí? No procrastinan, es decir, que no pierden el tiempo. No pierden el tiempo en redes, no pierden el tiempo con personas que no te están sumando. Esta gente no se va de rumba todos los fines de semana, ¿sí? Sino que tienen planes, tienen visión.
Mientras quizá un joven de 20 años está yéndose de rumba y otro de 20 que la está rompiendo, está leyendo, está aprendiendo un instrumento, está viajando, está aprendiendo un idioma, ¿sí? En la edad que tú tengas, ¿sí? Muchos quieren, ¿sí? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, tiene un sueño y dice, yo quiero esto, yo quiero lo otro? Todos quieren, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Los extraordinarios, sí. ¿Ya? ¿Qué son los hábitos atómicos? Los hábitos son pequeños objetivos que tú te pongas, ¿sí? En estas áreas de tu vida que ya las mencioné, y son pequeños cambios cotidianos que con tiempo y tesón, dice, consistencia, se convierten en el interés compuesto de la superación personal. Y para aquellos que no saben qué es el interés compuesto, es que tú vas sumando ganancias a tu capital. Digamos que tú eres el capital, ¿ya? Y tú quieres bajar de peso, ¿sí? Como que es el ejemplo más gráfico que podríamos tener. Pero si tú haces 20 minutos todos los días de ejercicio, todos los días, todos los días, todos los días, sin parar, 20 minutos, versus una persona que no está haciendo nada, en algún momento vas a ver los resultados. Al principio no los vas a ver. Al principio no se ven los resultados, pero luego se empiezan a ver, ¿sí? Siempre vas a despuntar, pero si eres constante, si eres disciplinado, ¿sí? Y normalmente, ¿por qué creen que la gente falla en esto? Porque a nuestro cerebro le gusta la satisfacción inmediata. Quiere tener resultados ya, para ayer, pero los resultados inmediatos no existen, ¿sí? Para que crezca un árbol, necesitamos años. Para que tengamos peras, necesitamos tiempo. Para que nazca un pollito, necesitamos tiempo. ¿Sí? Para que nazca un bebé, 9 meses. Entonces, todo demanda de tiempo. ¿Sí? Entonces, este libro también nos menciona que es importante el tiempo y la consistencia. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Y 20 minutos podrían hacer la diferencia en tu vida. ¿Sí? ¿Quién podría sacar 20 minutos de su día? ¿Quién podría sacar 20 minutos de su vida para hacer algo diferente? ¿Cierto? 20 minutos que los puedes dedicar a la lectura, 20 minutos que los puedes dedicar a, no sé, a rodearte de personas diferentes, a 20 minutos para ejercitarte, 20 minutos para orar, 20 minutos para revisar tu presupuesto financiero, 20 minutos para meditar, para visualizar tus metas. 20 minutos. Planificar también. Muchas gracias, Minati. Planificar. Normalmente la gente no planifica, ¿no? No llegamos al éxito por no planificar, normalmente, ¿sí? Por ahí mencionaban que sí, de esto también habla el libro del efecto compuesto, sí. De hecho, ese es el manual de nuestra comunidad. Sí, el efecto compuesto es un libro muy interesante, muy bueno. Miren, el éxito entonces es el producto de nuestros hábitos cotidianos, ¿sí? O si tú no eres exitoso y no has podido llegar a como tener lo que tú quieres, es porque deberías revisar un poco tus hábitos. ¿Cómo están tus hábitos? Sí, en las áreas, yo mencioné estas 4 áreas de mi vida porque, bueno, así lo evalué yo, pero hay una rueda de la vida también que tú podrías evaluar, la puedes buscar en internet y puedes evaluarla. Sí, Em, aquí vamos a hacer como un análisis, ¿ya? La cantidad de dinero que posees solo es un indicador. Es un indicador reactivo de los hábitos financieros que tú tienes, ¿sí? Tu peso actual es un indicador reactivo de los hábitos alimenticios. Yo también podría aumentar ahí que son los hábitos con el deporte que tú tienes, ¿sí? Y tu conocimiento es un indicador reactivo de los hábitos de estudio que tienes. Sí, a veces damos por hecho que terminar una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, ya cumplimos toda una educación. Pero hay otras habilidades que también se valoran mucho en el mercado. Por ejemplo, ser buen comunicador, ser buen relacionista, ser un buen líder, ¿sí? Ser un buen orador, liderazgo.
Todas esas cosas son muy valoradas. Buen asesoramiento financiero, desarrollador de éxitos, ¿sí? Entonces, son habilidades que no nos enseñan en ninguna universidad. Son habilidades que tú debes aprenderla por fuera. ¿Cómo? A través de la lectura, a través tal vez de tener un grupo de personas que te permita crecer poco a poco. Sí, nosotros somos seres de hábitos y somos seres que queremos inclusión, queremos sentirnos parte de algo. ¿Sí? Entonces, los hábitos también dependen del contexto. ¿Sí? ¿Con quién te estás rodeando? Por ahí nos dicen que tú vas a ser el promedio de las 5 personas con quien te rodeas. Si tú te relacionas con 5 borrachitos, vas a ser el sexto borrachito. Si tú te relacionas con 5 deportistas, vas a ser el sexto deportista. Si tú te relacionas con empresarios, 5 empresarios, vas a ser el sexto empresario. ¿Por qué? Porque el grupo te jala. Los hábitos del contexto te jalan. ¿Sí? Entonces también es importante que, aparte de revisar estas áreas, tú revises quién es tu contexto. ¿Quién es tu contexto? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Sí? Incluso los hábitos se empiezan a desarrollar por el contexto, porque nosotros queremos aceptación. Entonces, si tú estás en un grupo de gente que no tiene buenos hábitos, tú vas a ser también el sexto que no tiene los hábitos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace un hábito? A través de la repetición, de la repetición, de la repetición. Pero esos hábitos pueden definir tu futuro. Entonces es importante que analices qué tipo de hábitos estás teniendo. Desde mis pensamientos. ¿Cuál es mi hábito? En pensar. ¿Pienso solo cosas negativas? ¿Hablo solo cosas negativas? ¿Solo critico? ¿De mi boca solo sale queja? ¿Solo veo cosas negativas en televisión, en redes sociales? Entonces, ¿qué estoy dándole a mi cerebro? ¿Qué estoy dándole a mi mente? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? ¿Sí? Porque todo eso te contamina. Todo eso te contamina. ¿Sí? ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? Sí. Chévere. Ya estamos cerquita de terminar. Yo creo que no voy a alcanzar ni todas las diapositivas. Déjenme ver qué horas son. Déjenme ver, ya. Tengo solo 10 minutos ya para terminar. Yo pensé que no iba a alcanzar. Yo pensé que, digamos que estaban muy pocas diapositivas, pero bueno. Miren, es importante que nosotros nos enamoremos del proceso, ¿sí? Enamorarnos del proceso. ¿Quién es la persona más juzgadora? ¿Quién es la que más te juzga? Tú mismo. Entonces es importante que te enamores del proceso. Si tú empiezas a cambiar hábitos, enamórate de ese proceso, disfrútalo, ¿sí? Porque si tú amas el proceso, o sea, si tú te enamoras del proceso, amarás los resultados, ¿sí? Si todos los días tú disfrutas en ejercitarte, si tú disfrutas en leer, al final, cuando tú tengas toda la información que tienes, o sea, vas a estar en una etapa única. A veces pensamos que ejercitarnos, que mejorar la alimentación se vuelve una tortura. ¿Y por qué? ¿Y por qué a veces dejamos de hacer este plan de mejorar nuestros hábitos? Porque nos forzamos demasiado. El cerebro es poco a poco. Digamos que tu médico te mandó a que elimines el azúcar. ¿Ya? Entonces tú hoy tomas con azúcar, tomas con 2 cucharitas de azúcar y el médico te dice, no debe tomar azúcar. Y tú te la quitas de un día al otro. Imposible. ¿Tú qué deberías hacer? Deberías ser progresivo. ¿Ya? Hoy tomo 2 cucharitas, mañana tomo 1,5. Y le voy bajando, poco a poco, poco a poco. De hecho, justo hacíamos el ejercicio con alguien de la comunidad para que baje el azúcar de sus alimentos. Entonces es paulatino. ¿Por qué? Porque el cerebro se empieza a incomodar y el cerebro te va a decir, no, así estábamos mejor, regresemos. ¿Sí? Entonces la mente siempre te va a querer boicotear. Debemos aprender a leer y debemos empezar a educarla de manera distinta. ¿Sí?
Al principio, posiblemente sí, cuando nos obligan, ¿por qué la gente deja de ir al gimnasio? En diciembre, por ejemplo, todo el mundo dice, yo el siguiente año me voy a ir al gimnasio. ¿Ya? ¿Por qué la gente deja ir al gimnasio? Porque tú no hacías ejercicio un año, 2 años, y quieres irte al gimnasio 2 horas. Entonces es un cambio brusco, ¿sí? Somos seres de hábito, poco a poco. Si tú lo haces pequeño, ¿sí? Pequeño, y te das una satisfacción inmediata, digamos, haces un, no sé, un panel. ¿Por qué quieres hacer ejercicio? Porque te lo mereces, porque te vas a ver espectacular, porque quieres tener una mejor salud, quieres estar en tu peso ideal. Tú ponle algunas palabras. ¿Por qué? Y no lo hagas de golpe, hazlo poco a poco. 20 minutos la primera semana y le vas subiendo, poco a poco. Esos son los hábitos atómicos. Empezar a educar nuestra mente de forma diferente. ¿Sí? Y así lo hace la gente exitosa. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. A ver. No, no creo que tenemos preguntas, ¿cierto? Súper. Ya. Miren, vamos un poquito a las 3 etapas del cambio de conducta, ¿sí? El cambio de conducta está formado por 3 capas, por 3 niveles, en tus resultados, en tus procesos y en tu identidad, ¿sí? Los resultados se tratan de lo que obtienes, sí, como les decía, ¿no? Hay que hacer un análisis, a ver cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo, cómo está mi espíritu, cómo están, por ejemplo, mis finanzas, estoy físicamente. Eso es un resultado, ¿ya? Y el resultado es lo que tú has venido haciendo posiblemente antes, ¿sí? Los procesos se trata de lo que haces o de lo que no haces, ¿sí? Entonces, si tú quieres verte mejor y dices, solo voy a hacer dieta, pero no haces ejercicio, entonces obviamente no va a haber un cambio, ¿sí? O quizá lo hay, pero muy poquito. Y la identidad se trata de lo que crees, ¿sí? Muchas veces el cambio de hábito es por nuestra creencia. Tú no crees que te puedes ver mejor. Tú no crees que puedes leerte un libro. Tú no crees que puedes relacionarte con gente exitosa. Tu creencia. La creencia también nos puede boicotear, ¿sí? Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias o si no cambiamos las raíces, ¿sí? ¿Cómo yo puedo tener peras si sembré manzanas? ¿No es cierto? El pensamiento, cómo yo creo en mí, ¿sí? ¿Cómo creo en mí? O pienso que quizá yo nunca voy a ser exitoso, nunca me voy a ver bien. No te va a dar ni ganas, porque el que está jugando a perder siempre va a perder. Eso es la creencia. Entonces, si yo hago un análisis de estas 4 áreas de mi vida, ¿por qué lo quiero hacer primero? ¿Por qué quizá quiero mejorar una relación con Dios? ¿Por qué quiero mejorar mis finanzas? ¿Cuál es mi creencia? ¿Sí? ¿Cuál es mi creencia en mi estado físico? ¿Cuál es mi creencia en mi mente? ¿Sí? La creencia es algo importantísimo, porque por ahí te puedes boicotear. Porque incluso los resultados, si tú eres constante, disciplinado, lo llegas, pero la creencia puede, puede no llegar, ¿sí? Normalmente la gente dice, quiero bajar de peso porque me veo gorda, ¿ya? Pero tú te enfocas en estar gorda y por eso no bajas de peso. Creencia. ¿Qué deberías enfocarte? Me voy a ver saludable. Como tú te enfocas en no estar gorda, es lo que el cerebro, por si acaso, no entiende el no. No entiende el no. ¿Sí? Entonces dices, yo no me voy a poder leer un libro. Tu creencia. ¿Sí? Todas esas cosas es importante que analices cómo está tu creencia. ¿Ok? Miren, esta imagen de aquí me gusta mucho porque dice, todos
quieren tener éxito, pero pocos están dispuestos a pagar los precios. ¿Sí? Y miren, aquí nos muestra un poquito que el proceso duele, dice. Sí duele, pero si tú lo haces poco a poco, duele menos. ¿Sí? Y siempre el resultado lo vamos a ver a mediano plazo. ¿Qué estás dispuesto a hacer y por cuánto tiempo? Cuando tu orgullo se involucra, ¿sí? Y esta parte me gustaba mucho, decía, ¿qué será el orgullo? ¿Ya? ¿Cómo te quieres ver? ¿En quién te quieres convertir? ¿Sí? ¿Tú crees que eres capaz de alcanzar eso que estás soñando? ¿Quieres tener una empresa? ¿Quieres ser el mejor docente de una universidad? ¿Quieres ser, no sé, un influencer? ¿Quieres guiar personas? ¿Pero tú lo crees o no lo crees? ¿Ya? Cuando tú no defines en quién te quieres convertir, alguien más lo va a definir por ti. ¿Sí? Y voy a repetir esto. Cuando tú no defines en quién te quieres convertir, alguien más lo va a definir por ti. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus amigos, tu círculo, tu propio jefe. ¿Sí? Tú debes saber en quién te quieres convertir. ¿Y a qué se refiere esto, no? Si yo quiero, o sea, si yo en serio me creo que es posible y yo me involucro en eso, no va a haber poder que me detenga. ¿Sí? Hay una frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado, donde dice que uno se convierte, uno se convierte solo en aquello que está dispuesto a aceptar. ¿Sí? Uno se convierte solo en lo que está dispuesto a aceptar. Me tocó estudiar esto, me tocó esta pareja, me tocó vivir en esta casa. ¿Sí? Si tú no empiezas a analizar en quién te quieres convertir y creas una autoimagen tuya diferente, nunca lo vas a alcanzar. Y hay mucha gente que no tiene ni siquiera claro eso. O vive para otros, ¿sí? Vive para otros. Generalmente a nosotros las mamás nos pasa eso, que vivimos solo para nuestros hijos y nos olvidamos de nosotras. ¿Sí? No sé si les pasa mucho a los hombres, pero bueno, estoy hablando desde de mi contexto. Como les decía, es un poco compartir mi vivencia, lo que yo vengo haciendo. Entonces, es importante que tú sepas en quién te quieres convertir. Tengas muy claro, clarísimo en quién te quieres convertir. ¿Cuántas veces tú te has puesto a soñar como un niño y entiendes que en tu mente no hay límites? O tú te estás poniendo tus propios límites. ¿Sí? Entonces, la meta no es leerse un libro, por ejemplo. La meta es convertirte en lector. La meta no es hacer ejercicio, es llegar a un peso ideal, por ejemplo. ¿Sí? La meta no es influir, no sé, influir una persona, sino influir masas. Esa es la meta. ¿Sí? ¿Cómo está tu creencia? Los hábitos pueden hacer cambiar nuestras creencias y ayudarte a construir una nueva identidad, renovarte, transformarte, porque luego se convierten en parte de nosotros. Entonces, si hoy no estaba leyendo, tal vez hoy quiera leer y no me voy a leer un libro entero, pero quizá empiezo a saber algo diferente. Si yo le dedicaba una hora a mis redes sociales, ahora le voy a dedicar, no una hora, le voy a dedicar 10 minutos y el resto me va a poner a leer. Mucha gente dice, estoy ocupada. La gente no está ocupada, está distraída. La gente está distraída, hay tantos distractores que te olvidas de hacer lo realmente importante. Y recuerden que esta es la única vida que nosotros tenemos para poder cumplir nuestros sueños. No tenemos otra, ¿sí? Y si no la aprovechamos, quizá al final
El ser humano siempre es el que dice, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera hecho ejercicio? ¿Y si hubiese cambiado mis hábitos? ¿Y si le hubiese dicho esto a aquella persona? ¿Y si hubiese sido un emprendedor? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces tú te vas a quedar en el hubiera? ¿O vas a accionar? ¿Qué vas a hacer? Un exitoso, pues acciona. No hay que pensar mucho, hay que hacerlo. ¿Sí? La gente que piensa mucho, analiza mucho, no avanza, se queda paralizado. ¿Ok? Entonces, una de las partes más importantes del cambio de hábitos es que tú empieces a cambiar las semillas. ¿Sí? Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias tus creencias. ¿Ya? Pueden hacer un ejercicio, ¿sí? Las personas que quieran hacerlo, esto es opcional. Puedes escribir una autoimagen. ¿Sí? Esto es un ejercicio que yo mando mucho a la gente. La autoimagen. ¿En quién me quiero convertir? ¿En quién me quiero convertir? Hay gente que se ha demorado hasta una semana en hacer este ejercicio porque vivimos tan en automático que no sabes en quién te quieres convertir. ¿Cómo te ves, por ejemplo, en 3 años, en 10 años? ¿Sí? ¿Eres el tipo de persona que quiere esto? ¿Sí? ¿O soy el tipo de persona que es esto? Hay mucha diferencia, ¿no? ¿Soy o quiero? ¿Quiero ser exitoso o soy exitoso? Desde mi creencia, porque todo empieza desde mi creencia. Si yo me creo exitoso, pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ser exitoso. ¿Sí? Y las personas, bueno, que quieran que les revise por ahí su autoimagen, también lo puede hacer. También, sí, guío un poquito en eso también. Y esto es un ejercicio de mí para mí, ¿sí? Porque imagínense, somos 5 millones de habitantes, 5 millones. Y tú dices, bueno, quiero esta casa bonita de 2 pisos, amoblada de la siguiente manera. Tú. Pero hay 5,000 personas que quieren la misma casa con los mismos muebles, los mismos colores. Y de ahí por ahí arriba te mira ese ser grande, ese ser espiritual, y te dice, ¿qué estás haciendo de diferente a los 5,000? ¿Sí? Siempre dice en la Biblia, da tu milla extra. Yo a veces no entendía, decía, ¿qué será la milla extra? Hasta que empecé a analizar un poco y la milla extra es hacer algo más de lo que el resto no está haciendo. Entonces, si yo me muevo más, leo más, desarrollo más habilidades, más que los 5,000, ¿podría alcanzar esa casa de mis sueños? Tengo más probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿eres aquella persona que quiere o eres esa persona que lo va a hacer? ¿Sí? Es importante que ustedes se pregunten, interioricen y vayan a empezar a aplicar ciertas cosas. ¿Ok? Miren, esto es importante. Requerimos que tú te conviertas en alguien y te hagas ciertas preguntas, ¿no? Decide qué persona quieres ser, ¿sí? No hay que demostrarle a nadie, te demuestras a ti. Y cuando tú te comparas, no, cuando tú quieres crecer, solo te comparas contigo mismo, con nadie más, porque cada uno vive su proceso. ¿Qué deseas representar? ¿Qué tipo de principios quieres, no sé, defender? ¿En quién te quieres convertir? ¿Sí? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Te estás convirtiendo en esa persona que quieres ser o no todavía? ¿Sí? Entonces, los hábitos consisten en saber en quién te quieres convertir. Si yo quiero ser empresario, ¿qué características tiene un empresario? Yo empiezo a desarrollar ese tipo de hábitos. Si yo quiero ser un deportista de élite, el deportista de élite, ¿qué tipo de hábitos tiene? Si yo quiero ser un trader rentable, voy a ver qué hago, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos de un trader?
Si yo soy un gestor financiero, ¿qué tipo de hábitos tiene? Si quiero ser un investigador, ¿qué hábitos tiene? Cada uno de ustedes tiene un sueño, pero tú tienes que saber cómo poder ser top en lo que estás haciendo. Milla extra, hacer algo extra de lo que la gente normal en tu industria, en tu área, en tu línea, no está haciendo. Son actividades diferentes al resto. Valores, información, mente, espiritualidad, diferente a lo que la gente está haciendo. ¿Sí? Miren, y hay 4 leyes de cambio de conducta. Sí, yo voy a hablar muy brevemente, quizá en otra charla podamos hablar un poquito más de ellas, porque ya se acaba el tiempo. El proceso para adquirir hábitos atómicos, ¿sí? Se divide en varias fases, ¿no? Una señal, una solución, una respuesta y una recompensa, ¿sí? Estos 4 pasos corresponden a algunas leyes, ¿sí? Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Nuestra mente siempre quiere la satisfacción inmediata, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales son algo de satisfacción inmediata, te generan serotonina, ¿ya? Satisfacción inmediata. Si quieres algo rápido, algo que te satisfaga. Televisión también, algo rápido, ¿sí? Entonces, tú debes empezar a hacer tus hábitos que te generen una satisfacción inmediata. Por ejemplo, tender tu cama en las mañanas, ¿sí? Tú podrías hacerte una lista de las actividades que haces en la mañana e irte poniendo un check, ¿sí? Por ejemplo, tender mi cama, check. ¿Eso qué te va a dar? Satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, tomarme un vaso con agua antes de iniciar mi día, check, ¿sí? Y eso te va a dar satisfacción inmediata, ¿sí? Entonces, yo puedo enlistar las cosas que quiero hacer durante el día, digamos que quiero hacer deporte 20 minutos, ¿sí? Y yo puedo ponerme un calendario y ponerme un check. Eso sería una satisfacción inmediata. Y como debería haber una señal, ¿sí? Una señal podría ser una alarma, como por lo que les decía, ¿no? Yo tengo alarmas en mi teléfono donde cada vez que me suena yo tomo conciencia de que estoy pensando, si son pensamientos positivos o pensamientos negativos. Entonces tú podrías poner una alarma especial, ¿sí? Especial para hacer ejercicio. Y aquí es importante algo también. Dice, debe ser satisfactorio. Tú no podrías hacer ejercicio, por ejemplo, en tu cuarto, porque obviamente el contexto de un dormitorio es para descansar. Te va a dar pereza. Pero si tú creas un espacio especial para hacer deporte, va a ser satisfactorio. Es un espacio de mí para mí. Entonces el hábito también debe tener un contexto adecuado. ¿Sí? Si yo quiero leer, por ejemplo, no voy a sentarme a leer justo donde está la televisión, porque mi cerebro va a decir, oye, mejor mirar televisión en vez de leer. ¿Qué tal si tú creas ese espacio? ¿Sí? Y cuando tú lees las 2 hojitas diarias, te pones un check, una recompensa. Tú debes empezar a premiar a tu mente y se va a sentir bonito, satisfactorio, solo con 20 minutos. Ustedes pueden diseñar este, esta hojita para que tú puedas ir haciendo check de los hábitos que quieres realizar. ¿Qué hábitos yo les podría recomendar? Por ejemplo, Em, podrían ser 5 minutos de oración, ¿sí? Antes de que tú inicies tu día, 5 minutos de oración. Si no sabes orar, agradece, sé grato con lo que tienes. Como les decía, mucha gente pasa retos y tus retos son el sueño de una persona, ¿sí? Tal vez estamos dando por hecho que tienes casa, que tienes hogar, que tienes comida, que tienes a tu esposa, que tienes a tu mamá, a tus hijos. ¿Sí? Entonces, 5 minutos de oración. 5 minutos pueden ser de gratitud. Cuando tú te das cuenta que tus pensamientos son muy negativos, dedícale unos 10 minutos a escribir cosas de bendición para tu vida.
¿sí? Bendícete. Y esta autoimagen que yo les mandé a escribir, que pueden hacerla, podrían leérsela. No te demoras más de un minuto antes de iniciar tu día, entonces tal vez te tengas que levantar unos 20, 25 minutos, pero es de ti para ti, un espacio de ti para ti. ¿Cuántas veces ustedes tienen ese tiempo de ti para ti? Yo dedico 2 horas, por ejemplo, de mí para mí. 2 horas en oración, en meditación, en ejercicio, en lectura. 2 horas. Y luego inicio mi día. ¿Sí? Entonces, si tú quieres empezar a cambiar esto, puedes dedicar un tiempo corto. 5 minutos de oración, 5 minutos de gratitud, 10 minutos para escribir cosas de bendición para ti, en quién te quieres convertir. Léete tu autoimagen y puedes iniciar con 20 minutos de ejercicio. ¿Sí? 20 minutos. Pueden probarlo. Los principios no fallan, fallan las personas, ¿sí? Entonces yo les puedo compartir lo que a mí me funcionó para desarrollar este tipo de hábitos. Y bueno, agradecerles un montón porque bueno, todavía me faltaban algunas diapositivas, pero ya se terminó el tiempo, ya son 10:12. Sí, siempre me falta el tiempo para hablar, hablo muchísimo. Quiero agradecerles a todos, a todos, a todos. Espero que les haya gustado mucho, mucho el espacio. Créanme que para mí es un placer poder compartir quizá lo poco o lo mucho que me ha funcionado, lo poco que he aprendido. Para mí es realmente un honor poder compartir. Tuvimos casi 76 personas conectadas. Agradezco mucho a la gente que se conectó. Espero haberles sumado un montón. Mi Doris. Verito. Bueno, no me pude conectar al inicio para poder edificarte, pero en realidad, pues quiero agradecer de parte de toda la comunidad y de parte de todos los que estamos hoy en esta charla. Quiero que le pongan por favor un 777 a la Verito, porque ella siempre se está donando a la comunidad y siempre está al servicio de todos nosotros. Y yo creo que una charla de este tipo solamente se puede recibir de una mujer con resultados como es Vero, y yo quiero agradecerte siempre por la predisposición, por tu conocimiento y por el que siempre estás predispuesta a donarte para nosotros. Nada más que eso, Berito, muchas gracias porque eres una mujer a la que admiro mucho y que creo que muchas de nosotras o de las personas que estamos en sala en realidad admiramos también. Siempre esperamos pues seguir tus pasos y aplicamos tus consejos y hemos visto que muchos de ellos nos han llevado a un crecimiento completo. Muchas gracias, mi Doris. Bueno, yo también quiero responder a esa edificación. Yo siempre digo que uno nunca puede admirar en otro lo que no tiene dentro, ¿sí? Si tú ves algo que te puede sumar, créeme, Doris, que lo tienes dentro. Y eso es para todo, ¿no? Para todo en general. Cuando tú admiras a una persona es porque tienes también eso dentro. Lléveselo hoy. Si en algo se han podido identificar conmigo, créeme que tú también lo vas a poder lograr. Son cambios pequeñitos que requerimos hacer, identificarte con alguien, guiarte en una persona que quizá te pueda aportar. El círculo es importante, escoger el mentor es importante y agradecerles un montón. Mi Carmita, por ahí tenemos la manito alzada de Carmita. Estás apagada el micrófono, mi Carmita. Bueno, mi Vivi, como yo te digo, la verdad, muchísimas gracias por todas las cosas que nos has abierto los ojos. Y quiero decirles a todos que yo conozco el lado de corazón también de Vivi. Y la verdad es un corazón súper generoso y súper lindo que nosotros podemos también aprender por medio de ella a amar, a compartir y, y a ser una mejor persona dentro de nuestra vida. Estoy muy bendecida de ser su hermana en Cristo. Así es que muchas Amén. gracias, mi Vivi, ¿no? Gracias, mi Carmita. Gracias, amén. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Estaremos invitándoles. Muchas gracias. Un abrazo. Que descansen.